Y se nos vino la noche marciana. Apelo entonces a los marcianos de acá, de la Tierra, a los pelados rockeros rocambolescos, a su ironía de no mencionar ciertos asuntos a los que en realidad abordan sin sutilezas. Tal el ritual de los bardos que visten a lo grotesco de serio, mientras que camuflan de serio a lo grotesco. Dado que yo no aborrezco de ningún recurso, me valgo de un entero párrafo de su autoría, de esos que solemos hacer nuestros por amor a su belleza y los que nos induce a ver. A ver, ¿qué veo? Veo a una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero sí, mejor hablar de ciertas cosas, de esa mujer detrás que por designio de la historia tuvo que dar un paso al frente. El futuro llegó y se hizo presente, todo un palo enfrente. Un palo, más de uno, palos de plomo y pólvora dentro de un juego de cartas y de copas embrujadas, donde es difícil la alquimia de convertir el plomo en oro. Y la dama se enfrentó al desafío manteniendo el decoro de su flamante viudez, un endeblez del alma cuyo luto portaba el peso colectivo del presente, del futuro y de la historia, de una historia que no se repite. Ha muerto además el que escribía la historia y que además oficiaba de padre para muchos, pero ella no tenía el rol de madre en esta historia. No era aquella madre, no era Evita, era otra instancia. Ella ocupaba el tan fundamental lugar de compañera y portadora de un legado al cual mantener vivo para que nos siga marcando el camino, siendo ella la guía y a su vez portar sobre su humanidad la también carga del legado del maestro. Hay que ponerse en los zapatos de esa dama y procurar mantenerse firme al timón, mientras todos la observaban, al tiempo que apuntaban desde todos los flancos. Poco faltaba para completar esa maniobra de viraje y sortear el arduo temporal, pero hubo tanto amotinado con vocación de tormenta. No va a ser fácil lo que te toca, ñatita, le advirtió el general, no pierdas ni la dignidad ni la entereza. Cuánto tormento ha sufrido esa dama y cuánto cómplice silencio, cuán inconveniente ha resultado mencionarla y así evitar el oprobio de mirar para otro lado y no contemplar su sufrimiento. Pero mejor hablar de ciertas cosas, de esa mujer atrás de un vidrio empañado. Merece la mención María Estela, para el pueblo Isabelita, la sucesora de Perón que agarró el fierro caliente de asumir el desafío de ser la primera mujer presidente de la nación argentina. Buenas noches, y se nos vino la noche, un día 2 de julio. Pablo Funes, poeta, amigo, peronista, cuando se cumplen 50 años de la asunción formal de la primera mujer elegida al frente de una república en la historia de toda la humanidad. Bienvenidos, ahí se nos vino la noche. Aquí comienza Y se nos vino la noche. Las novedades y primicias que dejó el día, el diario de mañana. Y todo referido a la cultura en un solo programa. Y se nos vino la noche, de lunes a viernes, de 21 a 22. Conduce Ariel Magirena por fmradiocristal.com.ar. Y como adelantábamos, gracias Pablo por esta presentación. Por favor, gracias a vos. Así fue una cosa de vértigo porque me la tiraste a la tarde, ¿viste? Pues yo no, esa efeméride se me escapó, ¿no? Porque suele estar eclipsada precisamente en la muerte de Perón. Es que hoy mientras recortaba ahí lo de ayer, pensaba que en realidad el episodio que yo leí ayer no me pasó el 1 de julio de 74, me pasó el 2 de julio. Ah, mira.
¿Y cuándo fue el velatorio de Perón? Claro. Perón muere el primero. Muere el primero, sí. Pero el funeral que se transmitió por televisión y todo lo demás fue el día 2. Yo no recuerdo, quizá vos sí tengas el dato preciso, si ese día 2 de julio también fue el acto de ceremonia de toma del poder de Isabel. O el 3. No hubo una ceremonia. Isabel era un acto. Claro, Isabel había tomado la presidencia en el momento de la convalecencia de Perón, cuando se necesitaba por cuestiones de salud que asumiera la presidencia, que era como ocurre cuando un presidente está fuera del país. Es el rol del vicepresidente. Por cierto, cumplía su rol de vicepresidente. Pero el 2 de julio ya no había presidente. Claro. Su acto administrativo fue meramente formal, fue firmar y ser la presidente. Bueno, pero a partir de ahí ceremonia. Ya constitucionalmente, el día 2 de julio, ella asumió la presidencia constitucional. Ahí está. Así es. Y naturalmente la fecha queda eclipsada por el hecho más trascendente del siglo XX. Por supuesto. Y ella tenía que estar también ahí junto, porque ella era quien encabezaba institucionalmente y personalmente y emocionalmente, porque no era solamente la vicepresidenta que cubre el rol del presidente extinto, pero cuya vinculación no es solamente política, no, es su esposo. Además, claro. Además. Y su maestro y su compañero. Su forjador. Sí, su forjador también, desde ya. Y al mismo tiempo entrar en el vértigo de la historia. Y la portadora de tremenda responsabilidad. Tremendísima. Porque en ese contexto en el que sectores, no solamente locales, le querían disputar la conducción a Perón del movimiento nacional, sino sobre todo extranjeros que estaban financiando una guerra que se expresaba en un trabajo de pinzas por izquierda y por derecha, que acosaba a la última democracia de la región. Así es, había que cerrar. Estábamos rodeados de dictaduras. Había que cerrar el plan Cóndor, había que cerrar. Aún así, Isabel sobrevivió casi 2 años. Sí. La impronta que dejó Perón, yo me acuerdo de una broma que hizo mi papá a pocos meses de la muerte de Perón y mientras Isabel estaba al frente de la República. Dice, desde ahora a Perón lo vamos a llamar Cometa, porque dejó una estela y es bárbara. Claro. Pues yo vine pensando muchas cosas que podemos también, que hacen. Yo quiero recordar algunos puntos que recopilé sobre. Yo no tengo dudas que vos venís con lo otro, con incluso lo folclórico que también venía pensando de los nombres. Porque tu viejo sí hizo esta humorada, el humorismo angélico que diría Marechal, es cierto, de la Estela, pero nunca pasó a ser Estela, nunca pasó a ser María Estela. Es cierto, ¿no? Hoy sí se le dice mucho más la María Estela Martínez de Perón. Sí. Pero tiene que ver con la formalidad, porque María Estela Martínez, de un hogar humilde que se había encargado de tratar de formarla de la mejor manera. El barrio de Mataderos. Sí, el barrio que luego visitó. Sí, cuando vino. Cuando regresó por unos días del exilio y fue ninguneada por la clase política argentina, especialmente por la presidencia, ¿no? También venía pensando en esas cosas. Sí. Vamos a referirnos a eso también. Por izquierda y por derecha. Sí, absolutamente. Sí. Isabel, que todavía no se llamaba Isabel, había sido prácticamente adoptada por una familia que estaba en mejores condiciones económicas de tenerla. Ella no había roto el vínculo con su familia era pobre y había necesitado una ayuda para criar a María Estela. Sí. María Estela Martínez, en la casa de la familia que la acogió, que era una familia amiga,
tenía no solamente respeto, sino amor por la mamá de acogida. Claro, bueno, Isabel. Sí, le brindaron amor, obviamente. Tal cual. Bueno, y ella, no. una niñita, la imitaba a Isabel. Iba a todos lados a donde fuera Isabel. Y la empezaron a llamar Isabelita. ¿Cómo no iba a merecer seguir llamada Isabelita? El cariño que tenía ese nombre, como para que ella lo abandonara solamente porque ingresó a la política. Bueno, pero hay, por ejemplo, lo que es la narrativa y la omisión y la mala intención. ¿Por qué? Porque cuenta la historia que Perón la conoce en Panamá. Así es. ¿No? Y que era una corista. Uh-huh. Bien, entonces, vamos a mudarnos a Barrio Norte. Sí, sí. Y sí, una corista. Una corista. Ya venía de la actriz. Uh-huh. ¿Viste? O sea, como que vos tenés un patrón de conducta de las mujeres de Perón. Sí. Hoy venía pensando, yo voy a escribir una obra que se llama... ¿Cómo puede ser que no vieran un artista, Las ¿no es mujeres cierto? de Perón, Sí. ¿no? También contando la historia de Potota. Sí, claro. Aurelia Tizón. Lo escribió Pero que sea Araceli pero Bellota. lo pensé como una cosa que sea una conversación entre ellas. Entre ellas, qué interesante. ¿No? Las Sí. tres mujeres de Perón. Claro, cuídamelo. Hoy lo pensaba, bueno, pero los intercambios, pero aparte viajes en el tiempo, porque a lo mejor Isabelita termina dándole un consejo a Aurelia, Uh-huh. de che, mirá, esto le hincha las pelotas. No es que solamente venga Claro. del pasado hacia el futuro, en el medio, ¿viste? Nos debe esa novelita. Y que discutan entre ellas a ver cuál fue, ¿viste? Uh-huh. ¿Entendés? Y fueron las tres. Uh-huh. Qué grande, Es Perón. cierto. Impresionante. Me encantó, ¿viste? Tres Pero- bellas mujeres también. Claro, pero no hay un personaje cuarto que sea Perón. No, claro. Pero está, porque es el objeto de conversación, aparte de sus propias historias. Porque hay una convergencia de Vos historias. sabés otra particularidad de la Impresionante. cancelación a Isabel es que no Sí. solamente la niegan como artista cuando la tratan de corista, Bueno, sino que María Estela Martínez o Isabelita hablaba correctamente inglés y francés. Isabelita estaba formada entre las mejores mujeres formadas de la época. bueno. Convengamos en que no había una vida en la cual le fuese a una mujer fácil llegar a la universidad. Y sin embargo ella, por ejemplo, tenía una carrera terciaria en arte y era profesora de piano. Sí, bueno, también una mujer del arte. Y dicen que no estaba capacitada. Sí Bueno, estaba bueno, capacitado. pero esa es la narrativa. Claro, esa es sí la estaba narrativa. capacitado Ahí entramos Cámpora, que la era un odontólogo. ahí entramos Muy bien, la claro que narrativa. estaba capacitado. Pues, Y a ella ver, también, bueno, pero y era una digamos pianista. que Cámpora era un hombre de la política que había Tal presidido la cual. Cámara de Diputados durante el primer gobierno de Perón. Tal O sea, cual. era un hombre de la política. Tal cual. Y es un hombre de la política maduro, que era colectivero. También. Y pero es a un ver, hombre de la política, un ¿cuántos años trabajador estuvo Isabel? metalúrgico como Lula, que ¿Cuántos no años terminó la primaria. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Y uno de los hombres más sabios de la política mundial. ¿Qué tiene que ver? Pero, Por eso sin mismo. hacer una apología del no estudio, o sea... No es del no estudio, sino de la sabiduría, digo, porque de la- algunos de la- transitan de la la- vida de la ilustración, solamente, claro, de la ilustración. Sí, sí. Me acuerdo un texto que escribió mi viejo para aquel primer diario Tiempo Argentino, que a veces y escribió sobre la cuestión de las alpargatas sí, libros no. Y la analogía tiene que ver con sabiduría popular sí, despotismo ilustrado no. ¿Qué Totalmente. será el significado de alpargatas sí, libros no? Sí. Tuve una discusión pública Pero bueno, en lo medios que de pasa comunicación con Horowitz, Sí. el autor del libro Los Cuatro Peronismos, que le dio de comer el resto de su vida. No es un pensador superficial, sin embargo es un pensador gorila, por eso es que no podía alcanzar a dimensionar Sí. la revolución justicialista y mucho menos el amor del campo popular, a quien sintetizó sus esperanzas. Porque Ujú. Perón confesaba que la doctrina no había sido una ocurrencia suya, sino un dictado que le había hecho precisamente el pueblo argentino. Por eso es que se sentía tan representado por él. Sí. Y Horowitz hacía una distinción sobre la imposible disputa entre cultura y peronismo. Es más, en, un periódico que era
Ideas del Sur, creo que se llamaba. Como la productora de Tinelli. No, entonces se llamaba otra cosa. Era el diario Sur en Sí. grande. Yo escribí ahí también. De hecho, bueno, cuando me encontré con un editorial de 2 páginas de Horowitz, con esta idea de disputa entre la cultura y el peronismo, lo refuté con otras 2 páginas que me dieron en el mismo espacio. Bien. Y que donde lo refuto, porque además esa consigna de las alpargatas es un hallazgo, es una idea brillante, es una respuesta brillante, Claro, dentro claro. del marketing político contra quienes en esos días se oponían al peronismo y que eran todos los cogotudos. El despotismo ilustrado. Precisamente. Sí. Entonces decía, bueno, entre ustedes y nosotros, nos preferimos a nosotros. Bueno, Y pero- fíjese usted otra cosa que además queda plasmado en ese artículo. Cuando el Parlamento argentino estuvo nutrido en 1/3, porque era esa la representación que tenía para el movimiento nacional justicialista, por trabajadores Sí, industriales, sí. trabajadores que muchos de ellos todavía cargaban el dialecto con el que venían de sus patrias de origen, y algunos de ellos eran alfabetos o que no sabían leer libros, pero sí sabían leer la realidad. La Argentina tuvo, de la Universidad de la Vida. tal cual, tuvo en esos días Egresados de la Universidad de la Vida. la estructura de derechos que todavía no logran demoler. Las leyes más importantes de la historia de la Argentina, Sí. con esos sabios de la vida Sí. que fue perdiendo con parlamentos llenos de doctores. Y bueno, pero mi hijo el doctor, ¿no? El choque, el cruce cultural era ese, ¿no? La sociedad de mi hijo el doctor. ¿Sí? Y Sí, bueno, pero mi hijo el está doctor- bueno el tema, perdóneme, pero a ver si lo podemos... Bueno, lo engancho así. María Estela, Isabelita. Isabelita, es parte de las alpargatas. Sí, pese a que era Pero no ilustrada era una, respecto de las alpargatas. pero era una ilustrada, pero no fuera del despotismo. Por eso, cuando lo conoce a Perón, voy a esto, el pensamiento Barrio Norte, Isabel, cuando Perón la conoce ya era Isabel, pero muchas ya te iban a decir, pero dije Isabel porque baila en un cabaret, Isabel es un hombre pecaminoso, Claro. Isabel. Y esas aparecen, yo imito a la madre de una amiga que es ex amiga, que es muy gorila, pero de esa gorila básica y estúpida, que te dice, imitar una... Y me hace acordar a las 2 hermanas de Marge Simpson. Las 2 Patty gemelas. Selma. Pero, y nada, y yo un día la reputié, ¿viste? Y mi amiga se enojó. Y Lo le dije, merecía. Loco que no, y te puteó a vos también. ¿Sabés qué? Porque tenemos un compromiso. Sí. Le voy a pedir a Dani Martín que nos dé una cortinita y se comunique con nuestra entrevistada del Bien día de ahí. hoy. Y vamos a cerrar el programa con esta recopilación que hice de los puntos Sí, que, por favor, sí, que sí. resultaron el motivo por el cual Pero le hicieron el golpe andamos bien a de Perón. tiempo, ¿eh? Andamos Sí, bien, porque pero me yo quedé en parece- que la íbamos me a llamar parece un 21 a tema 15. que, a ver, 50 años, vamos a repetirlo, para que tomemos dimensión. Se cumplen 50 años de la asunción de la primera mujer argentina a la presidencia. Y la primera del mundo también. Aparte, en un contexto de machismo, ¿no? Sí, cuando le tocó asumir a Cristina, había una rémora de machismo, de resistencia, por una cuestión machista, solamente, sacando de lado las características de la persona. En la década del 70 era más. todavía. ¿Qué le parece? Uf, ¿cómo? ¿Tenés el teléfono? Te lo mandé al... Perfecto, entonces. Entonces eso estamos también. esperando. Vamos con una cortinita y la Adelante. conexión. Gracias. Y estamos entonces en comunicación con María Eugenia Yamarchi, quien forma parte de la Academia de Formación del Movimiento Nacional y además que es abogada
es la autora del primer libro que trata sobre la trata en la Argentina. Bienvenida, María Eugenia. Ariel Magirena y Pablo Funes te saludamos. Hola, buenas noches. Primero agradecerte profundamente el espacio para poder hablar de estos temas, ¿no? Así como vos decías, el libro Ultrajada Cuna Jujeña se publicó en febrero del 2008, antes de la ley 26364. El libro se lo envié a la presidenta de la Nación y un mes después se sanciona la ley 26364, así que para mí era una estudiante de Derecho que tenía el corazón roto, porque después de una investigación científica que me había tomado un año, descubro que en mi provincia habían 2.300 niños que habían desaparecido. Y por eso nace la necesidad de publicar un libro de denuncia que es Ultrajada Cuna Jujeña. Lamentamos nosotros, pero muy durísimamente, que este trabajo tuyo haya recuperado relevancia con esta búsqueda desesperada que se está haciendo de Loan en Corrientes y que tuvo ribetes que rozaron, y todavía sigue siendo un misterio, la posibilidad de que fuese secuestrado con motivo de trata. Totalmente de acuerdo. Justamente el libro nace cuando el Estado no estaba presente y da unas 10 reglas básicas para que la comunidad pueda recibir el anticuerpo y que no se lleven a los niños. Este tema del caso Loan me parece muy interesante para que se tome en manifiesto la complejidad de lo que es el delito de trata de personas. Hay que tener una plasticidad mental para poder entenderlo, porque tiene varias etapas. En la primera etapa tenemos la captación, después tenés el traslado, después tenés la privación de la libertad y por último la explotación. Si bien la explotación se la relaciona solamente con la explotación sexual, también puede ser explotación laboral, explotación militar, para servidumbre, prácticas esclavistas, esclavitud clásica o tráfico de órganos. Cuando nosotros encontramos a un menor dentro de esta red, podemos encontrarlo en cualquiera de estas etapas y podría tranquilamente tipificarse en otro delito, porque es un cúmulo de delitos que tipifican juntos la trata de personas. El caso Loan Peña, yo advierto muchos errores, muchas falencias desde el comienzo. El operativo de búsqueda de persona del protocolo que recomienda la Corte Interamericana de Derechos Humanos de trata de personas no se activó. Cuando desaparece una persona, y en este caso es un menor, y en un contexto de vulnerabilidad, lo primero que se tendría que haber activado es el operativo de búsqueda de personas de trata. ¿Por qué no se hizo, María Eugenia? ¿Porque era un gurí? Porque yo lo que siento es que hay un encubrimiento, porque en estas múltiples hipótesis uno tiene que tomar la hipótesis más severa. Si nosotros pensamos que es un extravío, actuamos como extravío, que es lo que pasó en el caso de Loan. No, el protocolo te dice que vos tenés que actuar como si fuera un secuestro o una trata de personas. Claro, se empieza por el escenario más grave. Exactamente. Y se subsume las otras hipótesis, o sea, no dejamos de investigar el extravío, pero empezamos con la más grave. Claro. ¿Y quién es el que tiene que estar? El juzgado federal. Porque el juzgado federal tiene los recursos nacionales, provinciales e internacionales para la búsqueda. ¿Y quién actuó? ¿La policía de la provincia? ¿Actuó? Y hoy tenemos un comisario preso. Sí. Y la policía de la provincia, en vez de buscar a Loan, lo que hacía era interrogar en primera medida a los vecinos y vecinas que estaban en las marchas, intimidando. No, lo que tenían que haber hecho es, primero, la justicia federal. Tendría que estar la causa en la jueza federal de Goya.
se activa la alerta amarilla de Interpol para una coordinación entre los países limítrofes. La alerta Sofía no solamente es difundir el rostro del menor, sino esto, reemplazar las fuerzas locales por las fuerzas federales. Porque siempre se sospecha que las fuerzas locales, en caso de trata, están en convivencia con el delito o la desaparición del menor. El caso de Loan, podemos presuponer un encubrimiento porque tenés una mujer que fue intendenta, que fue funcionaria, que es secretaria, un capitán de un navío, el comisario del pueblo, gente que tiene poder político, poder económico y que se manejan como en pequeños feudos dentro de lo que son las provincias. ¿Y qué me puedes decir, María Eugenia, del tratamiento periodístico, donde los periodistas arrojaban las teorías más descabelladas con absoluta impunidad y luego se peleaban por ver quién arrojaba una hipótesis peor que la otra? Este tema es muy delicado. Sinceramente hay que tratarlo con el respeto que se merece. La trata de personas es uno de los delitos más aberrantes que pueden existir en la humanidad. Y yo lo que sí, apartando a los periodistas, lo que sí celebro es lo que hizo la comunidad de Corrientes, de salir a las calles, de reclamar, de decir Loan no está solo, porque lo que están haciendo con esa gran manifestación es decirle a los tratantes que nosotros vamos a estar en alerta y que no se van a llevar a ningún niño más. Corrientes es una de las provincias, está dentro de las 5 provincias que tenían mayor cantidad de denuncias y víctimas rescatadas. O sea, esto está dentro de las estadísticas del MPF, no es algo que digo yo. Recuerden que estaba Gustavo Vera al frente del Comité contra la Trata de Personas. Cierto. Y él fue premiado y más de 5.200 personas fueron rescatadas. Argentina estaba dentro de los 3 países destacados en la prevención contra la trata y tráfico de personas. Una mesa interdisciplinaria donde en cada provincia teníamos un comité contra la trata y no para sorpresa de Gustavo Vera, en Corrientes no había ninguna colaboración para estas mesas interdisciplinarias por los funcionarios de Corrientes, ¿no? Siempre eran renuentes a poder colaborar cuando desaparecía un menor. Así es. Pero entonces, esa renuncia, gobierno, ¿por qué es? Porque por involucramiento en el delito. ¿Por qué es esa renuencia? y cuando vos no querés colaborar por algo, Digo, motivaciones políticas solamente, de intereses. el negocio de la trata de personas maneja millones. Es el segundo después del narcotráfico. Y las mismas rutas del narcotráfico son las mismas rutas de la trata de personas. Y todos conocemos los vínculos del narcotráfico financiando a mucho de la política y de las fuerzas de seguridad. Entonces, siempre hay una convivencia de las fuerzas de seguridad, los funcionarios y las personas poderosas de los lugares para que exista la trata de personas. Entonces, una convivencia entre las fuerzas, los funcionarios, las fuerzas públicas y empresarios también, hacen factible, pero ¿por qué Corrientes? Corrientes es una provincia limítrofe y eso la hace más vulnerable. Así como Misiones, Chaco, mi provincia, es colindante de 3 países. Y si nosotros ponemos la geopolítica, Jujuy es el Cusco de América Latina. Cusco significa el pupo. ¿Qué quiere decir? Que si vos a un menor lo captás de Jujuy, en 3 horas lo podés tener en cualquier
país. En 3 Puede horas. viajar Ujú. a Colombia, a Brasil, en 3 horas. Por eso es fundamental el primer momento de búsqueda del menor, donde se hace el mayor rastrillaje. Y te puedo decir que el protocolo de búsqueda de personas contra la trata y tráfico de personas funciona porque el año pasado, no sé si recuerdan, el caso de la beba en Orán, que la raptan Ujú. del hospital, se activa el protocolo y la beba vuelve con su mamá. Claro. Bueno, acá no se activó el protocolo. Hubo un periodo, dejaron este periodo ventana que hubo, desde que se nota la ausencia del niño y la denuncia a la policía y la inacción del juzgado federal para no activar la alerta. No, primero la inacción del juzgado local. Del juzgado local, pero bueno, o sea, Es que no no le tendría, lo que pasó es que no tendría que haber estado el juzgado local. Bueno, Para pero por eso eso se generó está una el ventana, comité. se generó una ventana de oportunidad en el caso Exacto. ante la hipótesis del secuestro para trata, se generó una ventana de oportunidad para los que De llevaron encubrimiento. adelante ese delito, siguiendo esta hipótesis. De encubrimiento. Porque Sí. Claro, vos no pero tenés un comité contratado. ¿cuánto tiempo tardó en activarse la alerta? Días. No, la alerta ya llegó tarde. Los primeros eso. 5 días son fundamentales. Por eso, 5 días Y sin las alertas. Entonces, sin tampoco intervención de las fuerzas federales. Todo en manos de las fuerzas provinciales, de las que no hay confianza. Del cual hoy un comisario está preso. Ajá. Bien. ¿Y cuál es la sospecha? ¿Que es por ineficiencia o por complicidad? Yo me voy por la hipótesis del encubrimiento. Ujú, la complicidad, Porque entonces. sí, es encubrimiento, Sí. justamente porque todos saben el protocolo que pasa cuando un menor desaparece, y más en una provincia Ujú. que está dentro de la que tiene mayor cantidad de denuncias de niños desaparecidos. Entonces, Eugenia, no ¿cómo puede es que tiene decir que- que desconocen. ¿Cómo funciona el protocolo? Porque desaparece un niño. Y si el Estado Nacional no se entera, ¿cómo participa la Justicia Nacional? La Justicia Federal. Tienen que llamar al 145. Ok. Lo primero que tienen que hacer es llamar al 145, obviamente hacen la denuncia en la policía de la provincia y exigir que la justicia federal sea la que interactúe, exigir que se active la alerta amarilla del Interpol. O sea, Y es uno la el que lo alerta tiene que hacer, Sofía. es el denunciante el que tiene que llamar. No está diseñado para uno ir a la comisaría del pueblo y decirle... Que el comisario se haga responsable y lo haga. Desapareció mi hijo, y entonces que haya por protocolo que la comisaría active o notifique inmediatamente para que se active la El alarma. protocolo, claro. A lo mejor Eso no tiene sí las estaba. facultades para activar el protocolo de la policía provincial, pero sí la llamada inmediata a quien sí tenga las facultades para activar el protocolo. Y eso Esto no... sí funcionaba antes de este gobierno. Estaba Bien. el Comité contra la Trata de Personas. Sí. En cada provincia había designado una persona en la cual observaba que se cumpla el protocolo. Ajá. Entonces vos llamabas al 145 y automáticamente se activaba todo. Claro, Vos pero voy ibas, a esto, que la denunciabas a llamada siempre es del provincia. ciudadano. La llamada es del familiar del niño desaparecido. Es uno el que tiene que llamar a ese número. Sí, porque, digamos, a vos te falta tu hijo, te pasó un evento en el cual Claro. desapareció el menor y lo primero que buscas es la ayuda de las fuerzas. Pero Entonces por vas eso, a muchas la veces comisaría. uno va a la comisaría muchas veces. Lo Claro, primero no piensa sabe es, que tiene que llamar lo a mejor otro hay lugar. gente que no sabe que tiene que llamar a ese número. Tampoco, yo lo desconocía hasta que, y muchos somos los que desconocíamos ese número. Entonces uno, por reflejo, sobre todo en esos pueblos, el primer lugar al que va es a la comisaría. Entonces, ante esto, tampoco estaba diseñado un dispositivo para que la comisaría, en cuanto reciba la denuncia, sí llame a quien corresponda para activar la alerta. Y cosa que... No, sí. Sí está activo. O sea, Ok, O sea, la policía. acá hay un delito que comete la policía. Empieza en la comisaría. Claro.
Exactamente. Lo que hace la policía es no seguir el protocolo. Claro. Ese fue el error que Bien. primero expliqué cuando comencé la entrevista. No, eso está que- clarísimo, eso está clarísimo. Y lo que mío ellos son lo que hacen preguntas. es tener al menor como si fuera un extravío, en vez de activar el protocolo y tomar la hipótesis más severa, que era el Claro. secuestro o la trata. Entonces, desde ahí llega la denuncia, la policía no activa el protocolo, lo toma como si fuera un extravío, cuando el protocolo te está diciendo que tenés que tomarlo como si fuera trata o secuestro. Exacto, claro. Ahora, María Entonces- Eugenia, yo quiero invitarte a salirnos del foco y hacer una mirada panorámica. Para esto, en lugar de la doctora María Eugenia Hamarchi, la voy a consultar a un cuadro orgánico del movimiento nacional. ¿Qué ocurre cuando es la sociedad toda la que está padeciendo este abandono sobre los niños? Estamos viviendo en un país que tenía el orgullo de proclamar a quien lo escuchara que los únicos privilegiados eran los niños, y hoy tiene a 8 de cada 10 niños en pobreza, que es el abuso más grande que a uno se le puede ocurrir, porque es un abuso en masa. Así es. Y que los expone mucho más a los secuestros. Los arriesga, sí, los regala. A los secuestros. No, porque bueno, si hay visos de verdad en toda esta historia del chico en Corrientes, en que la familia estaba involucrada en la transacción. Como Pero se por eso podía yo ahora escuchar. quiero hacer la mirada política, María Eugenia. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a una sociedad que al descuidar a sus niños se suicida? Sacrifica su futuro. Exactamente. Los únicos privilegiados son los niños, Ujú. y es por eso que vuelvo con mi obra, que fue hace tantos años, Cierto. pero ve la solución, ¿sabes dónde? En la comunidad organizada. Ujú. Nosotros estamos desprotegidos de parte del Estado porque hay un hombre que sacó a alguien que sí funcionaba y puso una periodista en el comité contra trata. Nos sentimos desprotegidos, nos sentimos afligidos porque el que nos tiene que cuidar, el Estado, no está presente. Y vamos a la fuerza y están involucradas y se llevan a mi semilla, a mis niños. ¿Qué tenemos Claro. que hacer frente a esto? No les doy... Bueno, yo hay lo una que doy reacción es en Corrientes, esperanza. ¿no? La sociedad está reaccionando, al menos en Corrientes. Es el gran movimiento nacional reaccionando. El ser nacional argentino está sacando el anticuerpo, así como lo viste en el jujeñazo, Así Ujú. que es. quisieron robar nuestros recursos naturales. Salió todas las personas a las calles sin que nadie nos diga nada. Con más de 6 meses en el frío, en la ruta, Ujú. resistimos y el tirano cayó. Porque ahora el que se creía emperador ya no existe. Ujú. Aparece el brote del gran movimiento nacional de nuevo en Misiones con los docentes y los policías, Ujú. y ahora aparece en Corrientes para proteger la célula de la comunidad organizada, que es la familia y los niños. Ujú. Entonces nos golpean, resistimos porque el hombre es así. Te duele la muela y vos aguantás hasta que no soportas más y recién vas al dentista. El gran movimiento nacional no resistió más y salió a la calle. Por eso cuando los vecinos salen diciendo Loan no está solo, yo los aplaudo, porque la trata de personas en comunidades donde están despiertas y alertas se van. Lo que están haciendo los vecinos es ahuyentando al monstruo de su provincia. La forma y la solución que les doy a una comunidad viva como la que estoy viendo es un decálogo de 10 reglas básicas en las cuales necesitamos la comunicación del vecino y la vecina Ujú. en los centros de estudiantes, en las escuelas, en los clubes de barrio. En los clubes de barrio y en esos lugares que enseñemos defensa personal. Ujú. No quiero que el niño haga un karate kid. Lo que quiero es que le dé un pisotón cuando alguien se lo esté llevando y tenga los segundos valiosos para correr. Ujú. Que si un bebé se lo están llevando, que no llore. Porque lo primero que hace un niño cuando vos no le compras el helado es llorar. Pero si el niño dice, no es mi papá, no es mi mamá, el tratante lo va a soltar, que ya me pasó en la provincia de Jujuy, que se llevaron a una nena de la heladería y la nena gritó, no es mi mamá, no es mi mamá, y la señora la soltó y corrió. Ujú. Entonces O sea, pudimos
rescatar a un niño para que no entre dentro de la trata. Bien, pero Tenemos... te hago una pregunta, porque vos lo que me estás describiéndonos es esto, la comunidad organizándose, ¿sí? ¿Sí? Y me das ejemplos de casos de secuestros de extraños. ¿Y qué pasa? ¿Y en qué número? Porque hace también al estado de la sociedad, ¿no? Incluso de la salud mental y espiritual de la sociedad. ¿En qué porcentaje se dan estos secuestros de niños para la trata en los que las familias son partícipes? Eso se entrega. Ese es el nivel más bajo. Ah, es un porcentaje bajo, ¿no? Porque sería horroroso, ¿no? Decir, porque ya ni siquiera los núcleos familiares. O sea, en la mayoría de los casos es de no hay que mandar ese mensaje a la sociedad. Por eso. Porque, a ver, la sociedad... No llegamos a ese nivel de decadencia todavía. No. Uno ve a la mosca en el vaso de leche. Pero los buenos somos transparentes. Sí. Y en Argentina somos más los buenos que los malos, ¿no? Que los malos, lo está viendo en Corrientes, estás viendo esa multitud de personas. Sí. Y sin embargo es una de las provincias que más denuncias de trata tiene. Y vos estás viendo la cantidad de vecinos que salen, y por más que han sido intimidados por la provincia, imagínate que un policía te llame para atestiguar porque estás reclamando en las calles por Loan, o que te pegue un balazo en la cara. Cierto. Sí. Ahora, bueno, sin está embargo, ocurriendo encima están enfrentando todo el miedo que uno puede llegar a tener en defensa de sus niños. Eso es el movimiento nacional, el ser nacional argentino en su esplendor. Cuando vi eso, me llené de esperanza, de amor y de fe, porque sé que ese barrio, ese grupo de vecinos, ya voy a tener al carnicero, al verdulero, al vecino, alerta. No, mira, el tío de tanto, está medio raro con la nena, se la lleva de un lado al otro, y somos todos observadores. No quiero que los jóvenes tengan miedo, porque el temor no va a ser parte de nuestra vida, pero sí precavidos, que salgan de a 3, que no salgan solos, que cuando vuelvan de la escuela, que no hagan el mismo recorrido. Una vez se toman esta calle, la otra la próxima, otra van en zigzag, otra un subte, otro el colectivo, otra vamos en bicicleta. No hay que hacer el mismo recorrido porque ellos estudian esto, ya sea un familiar o no, un cercano, estudian tus movimientos. Y también hay que saber que la trata de personas trabaja en la oscuridad. No tienen que saber absolutamente nada que se captó al menor por cualquier tipo de enganche, ya sea por internet, ya sea porque te enamoré. Yo enamoro a la chica, la embarazo, llevo 2 y los vendo, pero esa menor tiene que tener en conflicto con los padres. Y tiene que estar diciéndole todo el tiempo, me voy a ir porque estoy cansada, y cuando se desaparece, los padres justifican la ausencia. Esto no sale tan a la luz, que pasa un niño y se lo secuestran y se lo lleva. Eso es lo menos que pasa. Muchas veces en los videojueguitos, y sobre todo esta es una de las nuevas formas que encontraron, y la más eficaz, le regalan obsequios de estos juegos virtuales, entran en confianza, el menor cree que está hablando con otro menor y que es su súper amigo. Imagínate, le da tantas monedas virtuales y él puede comprar todo. Y un día le dice, ay, te voy a enseñar a escribir tu nombre en chino, qué divertido, mi amigo Max 55 lo voy a ver. Lo encontrás y no vuelve más el menor. Y los padres ni siquiera sabían con quién estaba hablando. María Eugenia, yo quiero volver a llevarte al terreno de lo político. Hice un seguimiento sobre la información oficial que publica anualmente UNICEF y que está basada en información que brinda cada país. Me fijé que en el año 2015 no había cifras de pobreza infantil en la Argentina, porque la Argentina había dejado de hacer esa medición en el año 2014. Me encontré luego con que Mauricio Macri había dejado, al final de su mandato, en el año 2019, de acuerdo con el informe de UNICEF, un 42% de niños en pobreza. Y también corroboré que en el 2022, en agosto del 2022,
la cifra se había elevado al 66% y que la UCA acaba de presentar su informe hace 2 meses diciendo que está por encima del 68, más bien 70% de pobreza infantil. UNICEF llama a esto infantilización de la pobreza. Y todo eso ha ocurrido en el transcurso de 10 años y delante de nuestros ojos. Y hoy estamos observando que hay una sociedad movilizada por la desaparición de un niño y hay una sociedad que está narcotizada frente a un 70% de niños en pobreza. Sí, bueno, con el tema de Macri, él lo primero que hace cuando asume su gobierno es desarmar lo que tenía desde el gobierno la Fundación Marita Verón. No sé si será casualidad o no, después su mujer tuvo una denuncia de trata de personas con fines de explotación laboral. Sí. Según ella, no sabía por qué tenía los costos tan bajos. Y con este tema de la pobreza infantil, no es azaroso llevar a los niños a la pobreza, porque así se encuentran en mayor vulnerabilidad. Y un niño que se desarrolla en la pobreza, lo único que piensa es en comer, llenar la pancita, y es un adulto que lo único que piensa es en desarrollarse en lo básico para sobrevivir. Entonces bajás la cultura cívica de un país y también es mucho más fácil robar los recursos cuando vos estás más preocupado en comer que en saber que te están robando el litio en Jujuy, o que están por empezar a explotar yacimientos petroleros en Malvinas, o que hay buques estadounidenses en los acuíferos guaraní, y tal vez no te interesa que están por entregar la Antártida también a otros países, ¿no? Es y lógico, celebra si todos los días que haya presencia militar de otros países, porque claro, el estómago te pica. Tal cual. Si el estómago te falta, es lo primero que hace. Vos llevás a lo primitivo y a lo básico a la población, y en países como nosotros, que son extremadamente ricos, si la casa está vacía, es fácil entrar a robar. Recuerden que siempre se hace la inmigración de las provincias a las ciudades y se forman estas franjas de pobreza alrededor de las grandes ciudades, y las provincias que son muy ricas quedan totalmente despobladas. Sí. Sí. Además hago una observación que para mí forma parte de un plan. Cuando no se alimenta correctamente a un niño entre el vientre y los 4, 5 o 6 años de edad, sus capacidades intelectuales no terminan de desarrollarse, jamás, no se recuperará en el resto de su vida. Y cuando tienen a 7 de cada 10 pibes bajo la línea de la pobreza, lo que está ocurriendo es que están eligiendo quién será la próxima clase dirigente, porque ya saben que tienen 7 descartados, y después si les sale un Isidorito Cañones o un loquillo como el que ahora es presidente, no se preocupan porque igual está jugando para ellos. Están jugando con el futuro de la Argentina. Vivimos en un país vacío, prácticamente desierto, y con más de la mitad de la población, la famosa nueva mayoría que había querido construir el gobierno anterior y que se consumó en una mayoría que habla de 55% de pobres en la Argentina, que están todos los días viviendo por ver qué ponen en su estómago y despreocupándose de cómo se está llevando adelante el saqueo. Exactamente. Lo primero que hacen es la distracción a través del estómago, y sobre todo lo que vos decís, es muy valiosa esa información, porque tenés débiles mentales. Que cuando van a la escuela les cuesta asimilar los conocimientos. Nosotros, el mayor recurso que tiene la Argentina es el recurso humano. Así es. Preparamos grandes científicos, grandes profesionales en todas las disciplinas, y cuando con los recursos estatales los preparamos, se los absorben otros países. En la NASA hay un montón de argentinos trabajando ahí. Los primeros bots que mandaron desde México es un jujeño.
Entonces, y en mi provincia nosotros tenemos una de las mejores universidades de informáticos y no terminan de recibirse, que ya automáticamente son absorbidos por Francia, Alemania, España y grandes corporaciones. Entonces nosotros invertimos en un gran capital humano y terminan siendo hasta saqueados por otros países. Imagínate lo que quieren hacer con los recursos naturales. O sea, esto es planificado, no es azaroso, no es que voy a poner el hambre en la Argentina simplemente porque quiero robar, sino porque te quiero robar hoy, mañana y para siempre. Así es. Porque están debilitando una franja importante. Recuerden que el presidente de Bolivia, ¿de dónde nace? Cocalero. Claro. Lula, ¿de dónde nace? Trabajador industrial. Mandela, ¿de dónde viene? Entonces, debilitemos los lugares donde pueden salir los dirigentes naturales y nadie, absolutamente nadie, puede negar la capacidad presidencial que tuvieron las personas que acabo de nombrar. Sí, bueno, tiene que ver con la puja por el poder, pero a su vez yo pensaba en esta cosa que suena como irónica y hasta sarcástica de que vienen por los recursos humanos. También, claro. Las personas que han llegado a determinado nivel de conocimiento científico, técnico, pero también vienen por el recurso humano para la trata, porque al fin y al cabo fríamente estamos hablando de un tráfico de mercancía de recursos humanos. Hablamos de eso también. Dolorosamente es así. Sí. Encima que se llevan a los profesionales, ahora se quieren llevar a nuestros niños para usarlo como mercadería, y el cual el gran movimiento nacional no lo va a permitir, como está pasando en Corrientes, tomar la conciencia. Y también siento que en el mundo hay una falencia de conducción en el cual el pueblo no está reconociendo la conducción dentro de las personas que son elegidas electoralmente en esta democracia representativa, que no es la democracia que queremos nosotros, que es la democracia libre y social, ¿no? Mirá, tal vez siempre he sido muy optimista porque tengo un pensamiento peronista y es casi imposible que me puedan sacar la esperanza de mi corazón. Esta falta de representatividad estalla en el mundo, estalla en Argentina. Y nos tiran la bomba a nosotros con un presidente como el que tenemos, en el cual la gente, el pueblo no reconoció la conducción y eligió esto. Ahora, nosotros como argentinos, ¿cómo lo resolvemos? Y lo tenemos que resolver ya, porque esto le va a estallar al resto del mundo. Y como aquí pasó Perón, yo sé que nosotros nos están dando una providencia y una bendición y lo vamos a resolver, porque esta es la salida para los pueblos del mundo. No tengo dudas no de solamente, eso. Celebro el optimismo de la compañera. Por supuesto, y lo compartimos también. Sí, claro que sí. Pero está María muy Eugenia, bien también. Estamos llegando al final del programa. Tenemos los últimos minutos y queríamos cerrar. Abrimos el programa recordando que hoy se cumplen 50 años del primer día de la primera presidente en el mundo, que fue María Estela Martínez de Perón, en ejercicio de una república. Te despedimos, pero te invitamos a que escuches los motivos que hemos recopilado por los cuales consideramos que había sido consumado el golpe a Isabel, que tiene que ver con deshacer precisamente una democracia de derechos como la que los peronistas soñamos. Gracias, María Eugenia. Gracias a vos. Hermoso que recuerden a Isabel de Perón, la primera mujer presidenta del mundo y peronista, más orgullosa, y tendría que estar el busto donde corresponde. Solamente decirle eso y agradecerle profundamente la invitación. Te dejamos un abrazo y te invito a que escuches los puntos. Primero, durante el gobierno de Isabel Perón hubo pleno empleo y las cifras de pobreza más bajas del continente, con un presunto por debajo del 2% como base de error, pese al contexto mundial de crisis petrolera y el abandono del patrón oro de la divisa norteamericana.
Segundo, la cifra de analfabetismo era del 1%. 3. Con la nacionalización del mercado de combustibles consumó la soberanía energética argentina. Las petroleras extranjeras producían exclusivamente para YPF. 4. Nacionalizó los medios de comunicación audiovisual y las agencias noticiosas extranjeras. 5. Nacionalizó la única convertidora de ciclaje de Sudamérica, Panamericana Televisión. También nacionalizó Editorial Codex. Sancionó las leyes antiterroristas, incluyendo el terrorismo económico, y contra el narcotráfico. Suspendió el negociado que colocaba por 50 años la producción siderúrgica en manos de Brasil. Declaró la nulidad de los contratos del Estado, la ITT y Siemens por mayores costos cobrados a la entonces empresa Entel. Suspendió el negociado que pretendía vender la empresa ítalo-argentina de electricidad al Estado cuando el pliego de la concesión había vencido. Luego, el negociado lo consumaría la dictadura. Así es. Desarticuló los negociados de la banca privada y nacionalizó por ley los depósitos, el ahorro y el crédito. Si no hubiera sido derogada esta norma, no se habría podido consumar el robo alevoso de 2001. Implementó el profesionalismo militar. Aplicó la ley antiterrorista y arrestó al directorio de Bunge y Born por su subvención a la guerrilla. Sancionó la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Sancionó la ley de contrato de trabajo 20.744 y promulgó los convenios colectivos de trabajo que hoy rigen con paritarias más altas de la historia para compensar el ajuste macroeconómico del Plan Rodrigo. Respuesta fallida a las maniobras del terrorismo económico del sistema financiero extranjero. Proyectó la Ley Nacional de Prensa, no contrajo ningún empréstito. La deuda externa al 25 de mayo del 73 era de 5.189 mil millones de dólares y continuó siendo eso habiendo pagado todos los intereses. Adelantó las elecciones generales a 2 años para el cambio de gobierno en 1976. Programó el llamado para la reforma constitucional que Perón proponía para 1975 en el contexto del modelo argentino para el proyecto nacional. Realizó una reunión de gabinete en la Antártida dando a conocer al mundo y dejando sentado que ese territorio pertenece a la nación argentina. Interceptó armamento destinado a la guerrilla que enviaba a Gran Bretaña. Todas las armas con el mismo destino descubiertas en el avión de la British Caledonia, contrabando de ametralladoras y demás. Pidió mediante Cancillería el retiro del embajador inglés el 13 de enero de 1976 como respuesta a la decisión unilateral del Reino Unido de suspender las negociaciones sobre las Islas Malvinas y de enviar la misión Shackleton. Ordenó el bombardeo del buque insignia de la misión del 4 de febrero, que era su cumpleaños, cuando invadió aguas jurisdiccionales argentinas. Ejecutó políticas de reafirmación soberana del mar argentino y el Atlántico Sur. Resolvió los conflictos limítrofes que permanecían con países vecinos. Se negó a renunciar a la presidencia antes de que realizaran elecciones adelantadas. Porque la quieren borrar de la historia, le debemos el reconocimiento y homenaje. Y que el sillón de Rivadavia, que nunca usó Rivadavia, lleve desde hoy el nombre de María Estela Martínez de Perón como señal irreductible de que los argentinos no olvidaremos ni permitiremos un nuevo golpe de Estado. Le agrego una. Fue leal a Perón y al pueblo. Viva la patria. Hasta mañana. Viva la patria.